¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a trabajar entonces sin más las bodas de Caná, el primero de los 7 signos de Jesús en el Evangelio de Juan. Me voy a achicar para que ustedes puedan ver con precisión. Déjenme achicar, ahí va, perfecto. Van a ver que el texto va a tener distintos colores por algo en particular. Vamos a leer el texto si quieren, como para tener una pequeña introducción a lo que vamos a trabajar. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 12 del Evangelio de Juan. Dice así: 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Dijo Jesús: saquen ahora y lleven al encargado del banquete. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú en cambio has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Allí manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Una historia muy sencilla, ¿no? La repaso de forma narrativa, como por si no se entendió. Jesús estaba con su madre y sus discípulos invitados a una boda. Cuando llegan a esa boda faltaba vino. Recuerden que las bodas judías no se celebraban en un solo día, sino que se extendían a lo largo de una semana por lo menos. Cuando llegan ahí no había vino. La madre de Jesús le dice: Jesús, no sé, mirá, hace algo, no hay vino, ¿podés hacer algo? Y Jesús le dice: mirá, María, mujer, le dice, porque nunca habla de María. Mujer, mi hora no ha llegado, ¿no? Haciendo referencia a la segunda parte del Evangelio de Juan, que se trata de la hora de la glorificación de Jesús. Yo todavía no tengo que ser glorificado, ¿no? En algún punto estaba diciendo. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Problema de los que se casan en algún punto. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les dice. Entonces los sirvientes, viendo que había 6 tinajas que utilizaban los judíos para ritos de purificación, de unos 100 litros cada una, la llenan de agua, ¿no? por palabra de Jesús, y Jesús transforma esa agua, esos 600 litros de agua, en vino. Entonces viene el sirviente, como el mestre del casamiento, de la fiesta, le prueba el vino, le gusta, buen vino, y entonces llama al esposo y le dice: esposo, siempre se sirve el peor vino después, o sea, cuando todos ya están tomados, servimos el vino de inferior calidad porque ya no le vamos a sentir el gusto, ¿no? Y entonces dice: pero ustedes sirvieron el buen vino todo momento, no bajó nunca la calidad del vino, impresionante. Entonces el texto termina diciéndonos que este fue el primero de los signos de Jesús, manifestó su gloria, que tenía que ver con la hora, como yo les dije, y sus discípulos creyeron en él, ¿no? Entonces se cumplió lo que dice Juan 20, de que los signos fueron hechos para que creyeran en Jesús. Hasta el momento todo va cerrando bien. ¿Cuál es la estructura del relato? Si uno tendría que analizarlo. Recuerden que los judíos escribían con estructuras, ¿no? Sus textos
para que uno los pudiera seguir y entender el significado de esos textos. Nosotros usamos capítulos, versículos, incisos, ¿no? Números, palabras, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. No sé, los judíos estructuraban el texto de tal forma que uno entiende cómo lo hacían, ¿no? La estructura de este texto es concéntrica o especular. Es decir, como si pusiéramos una línea en D que fuera como un espejo. Entonces vamos a ver que van a hablar del mismo tema en A y en A', en B y en B', en C y en C', y en el centro queda el mensaje fundamental del texto. Juan 2, versículo 1 y 2 nos va a hablar de que Jesús estaba en Caná de Galilea con su madre y sus discípulos, y el texto, si se dan cuenta, termina de la misma manera. Jesús se va con su madre a Caná de Galilea, en una zona de Caná de Galilea, con sus discípulos a Cafarnaúm, ¿no? y su madre. Llegan a la boda donde había ausencia de vino. El texto en el versículo 10 nos va a hablar del vino, no de la ausencia, pero sí de la abundancia de este vino. Los más cercanos al centro son los que hacen referencia a los ritos de purificación de los judíos, las 6 tinajas con 100 litros de agua cada una para ser transformada en vino. Y después en el C' vamos a tener ya el vino que provino del agua, y lo vuelve a aclarar que provino del agua, y en el fondo está hablando del origen de esa agua, que eran las tinajas, estas 600 de donde se terminó transformando el agua en vino. En el centro del relato nos quedan las frases de Jesús: saquen ahora y lleven al encargado del banquete. Es decir, nos queda de alguna manera en el centro del texto, en el clímax del texto, el milagro de Jesús. O sea, nos va mostrando una dramatización, ¿no? Llegan a una boda, la boda parece no tener vino, la madre de Jesús que intercede ahí para que Jesús haga el milagro, Jesús hace el signo y por lo tanto la situación se vuelve a resolver. Se va ascendiendo. Si esto lo pudiéramos poner de voltear hacia la izquierda, vamos a ver como que hay una montaña, ¿no? De A a D hay como una línea ascendente en la narrativa, y de D a A' hay una línea descendente, ¿no? Así va ascendiendo la tensión del relato y así va descendiendo, ¿sí? Interpretación teológica. Ya dijimos que el centro está acá, por lo tanto va a tener que ver con esto, ¿no? La interpretación teológica es la siguiente: el signo del relato es la conversión de agua en vino. Si prestamos atención a la estructura del texto, la letra D nos muestra que el acto de la conversión resulta en el centro de la narración. Pero su significado no queda limitado al mero acto milagrero de Jesús, sino que expresa la llegada del tiempo mesiánico. Nos invita a pensar en el tiempo mesiánico. Recuerden que la vida eterna, para la cual eran hechos los signos para creer en Jesús y creyendo tuviéramos vida eterna, no acaba nunca. Y por lo tanto, el vino en esa fiesta no se iba a acabar nunca. Había 700 litros de vino. 600. El contexto de la boda y de los dones en abundancia, esos 600 litros de vino, nos hablan del tiempo mesiánico, del tiempo de Dios, el tiempo de la salvación. Tener en cuenta el comparativo mejor vino. La fiesta del encuentro con Dios y su tiempo de salvación no disminuye con el tiempo, es eterno, es plenitud constante. En el Antiguo Testamento, todo lo que implique abundancia de vino, abundancia de comida, un banquete, una boda, donde había un banquete y fiesta, hace referencia al tiempo mesiánico, ¿no? Al tiempo de Dios, el tiempo donde Dios se manifiesta en gloria. ¿Quiénes son los destinatarios del signo? Si todo signo fue realizado a fin de justamente generar fe en alguien, tiene que haber alguien que reciba ese signo. Si los signos son realizados para despertar la creencia en Jesús como Hijo de Dios, como Mesías,
para tener vida eterna, entonces en todo relato hay destinatarios. ¿Quiénes fueron esos destinatarios? Los discípulos. De hecho, vimos que el texto terminaba así: y sus discípulos creyeron en él, ¿no? Sus discípulos creyeron en él. ¿Y quiénes son los destinatarios del texto? Porque una cosa es los destinatarios del signo dentro de la historia o de la narrativa que se estaba contando, pero ¿para quién fue escrito este texto de Juan capítulo 2, versículo 1 al 11? ¿Quién tenía que leer este texto? Uno puede entenderlo, la narración, el texto, en relación con los cultos idolátricos por los que se veía amenazada la fe, ¿no? Ya vimos a lo largo de la historia que Israel se vio amenazado muchísimas veces con tentaciones en el desierto. De hecho, las tentaciones de Jesús, si recuerdan, sintetizaba todas esas tentaciones en el desierto. Los términos boda, fiesta, consumación del matrimonio por el acto, etc., abundancia de vino, símbolo de abundancia, desmesura, felicidad, acto sexual, entre otros, nos hacen referencia a la fiesta, nos hacen referencia a momentos gratos, nos hacen referencia a cultos idolátricos también. De hecho, era parte de los cultos idolátricos con los que se levantaban los profetas del Antiguo Testamento, los cultos cananeos, los cultos a Baal y a otro tipo de dioses de la zona, donde había algún tipo de involucramiento sexual, donde había algún tipo de utilización del vino o de sustancias alcohólicas para entrar en una suerte de éxtasis y dejar que los dioses hablen, o como ofrenda incluso también a los dioses, ¿no? Entonces, esto tenía que ver generalmente con la fertilidad, tenía que ver con la abundancia, ¿no? La fertilidad de la tierra es lo que termina dando la abundancia, la fertilidad en una mujer es lo que termina dando el fruto de su vientre, ¿no? De hecho, la Pachamama tiene esa idea, ¿no? O sea, el símbolo de la Pachamama, lo que referencian algunas culturas como Pachamama, es eso, ¿no? La tierra la madre tierra que da sus frutos a la humanidad. La referencia a la madre de Jesús, si uno se pone a indagar en mitología, y en la mitología griega sobre todo, la mitología griega tiene un texto donde hay también una transformación de agua en vino. Y luego hace esa transformación la diosa Eno, que es una de las enotropeas, como se dirá, que es la hija de Dionisos, ¿no? Dionisos era como uno de los dioses principales de los griegos. Incluso el dios del vino, o el dios de la desmesura, el dios del acto sexual, y por lo tanto todos sus hijos y nietos tenían que ver algo con ese estilo, ¿no? Quizá la referencia incluso a la madre de Jesús hace referencia también a esta inculturación del relato griego en el ámbito cristiano o judeo-cristiano de entonces. Pero lo que sí podemos estar seguros que esos que estaban leyendo el texto de las bodas de Caná se daban cuenta que la abundancia de los dones, la plenitud, la gracia, no la daban los dioses griegos, ni los romanos, ni los hebreos, o de la zona circundante, sino que lo daba el Padre de Jesús, ¿no? El Dios de Israel, el verdadero Dios de Israel, a través de Jesús, con el cual podíamos conocer a Dios y tener vida eterna. De alguna manera es una invitación a creer también en que Dios es aquel que nos da la abundancia, la plenitud, la salvación, la resurrección. Así que bueno, esto es un poco el resumen del primero de los signos de Jesús realizado en Caná de Galilea. El último de los signos va a ser la revivificación de Lázaro, porque justamente va a jugar con ese sentido de la resurrección, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, va a decir Jesús.
Así que bueno, espero que hayan entendido la diferencia entre los milagros que se realizan en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, con relación o en contraste con los signos de Jesús en Juan, que es para despertar nuestra fe, para creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida eterna. Nos vemos la próxima clase para seguir trabajando con esta vida pública de Jesús.